Oh, buena noche, bienvenidos a esta cuarta sesión del curso Hans Kung, Teología en Libertad. Hoy, a ver, eh, aún nos queda una reunión más y creo que ha sido muy interesante este recorrido que hemos tenido por la teología de un pensador polémico eh, y protagonista de la segunda mitad del siglo XX y que también pues tenía que ver con los desarrollos bueno, desde el pontificado de Ratzinger, ¿no? Como una oposición. Hans Kung, espero, me estoy buscando aquí, ya lo tenía. Un segundo. Bueno, pues hoy nos acompaña Abel Rodríguez Pacheco, ya amigo, conocido, maestro, que nos ha dado otros cursos y conferencias bastante interesantes. Ahora lo presento. Abel Rodríguez Pacheco es licenciado en Filosofía por la Universidad Vasco de Quiroga de Michoacán. Actualmente es estudiante de la licenciatura en Ciencias Teológicas en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Participa en el proyecto de investigación Narrativas de Resistencia en la misma universidad, donde ha colaborado en los 2 primeros números de la revista digital del proyecto. Ha sido facilitador de talleres de teología en el Espacio Popular de Exploración Cristiana. En 2015 colaboró en el Centro de Reflexión y Acción Laboral, CEREAL, Organización de Defensa de Derechos Humanos Laborales de los Jesuitas de México. Ha realizado trabajos de inserción como obrero en diferentes fábricas y talleres en Mexicali, Ciudad Juárez, Estado de México y Ciudad de México. Y también, bueno, nos ha dado cursos y conferencias para el Espacio Popular en los 2 semestres anteriores. A ver, muchísimas gracias por acompañarnos. Te doy la palabra. Muchas gracias, Mario, y muchas gracias a todos por conectarse y por también como por este interés en profundizar en la vida de un teólogo que en estos meses ha logrado algo que yo creo que no es tan común dentro de la teología, y es llenar las primeras planas, o por lo menos las principales planas de los periódicos y revistas a nivel mundial. Y es algo difícil, creo yo, para la teología actualmente, ¿no? No es tan fácil que la opinión pública hable de la teología y de los teólogos, y bueno, Hans Küng lo ha logrado con su vida, con su trayectoria, y ahora, pues ya fallecido, también ha dado de qué hablar. Estaba un poco nervioso por compartirles sobre este teólogo, porque además ha sido un teólogo importante, controversial y bastante conocido, me parece, por muchas personas. Pero ahora que veo caras conocidas, familiares y además de varios lectores asiduos de su pensamiento, yo creo que se puede estimular bastante el diálogo. Entonces trataré de ser algo breve para que después podamos como compartir un poco acerca de su reflexión y de su pensamiento. Lo que yo les quisiera compartir ahora, más que un panorama de su pensamiento, quisiera centrarme en uno de sus libros que le desató más problemas con su autoridad religiosa, con Roma. Y es este libro de Infalible, una pregunta. Entonces, no sé si quieres compartir la diapositiva, Mario, por favor, si me haces favor. Lo titulo Compartir como Hans Küng, el teólogo del concilio, y trataré de dar como el panorama sobre esta obra, pero además a partir de ella, cómo es la visión de nuestro autor sobre la iglesia posconciliar, cómo ve con cierta frustración, podríamos decir, o decepción, que la iglesia católica, a pesar de este impulso renovador que se dio en el Vaticano II, pues parece que no ha dado los medios históricos y estructurales para poder dar esta renovación. Entonces, en torno a eso va a girar como esta charla. Si le puedes bajar, por favor. Supongo que muchos de ustedes conocen ya a grandes rasgos su biografía. Tiene por lo menos, me parece que 3 autobiografías, memorias, que
muy interesantes, seguramente ustedes les conocerán, pero la doy a grandes rasgos como algunos datos. Nace en Lucerna, Suiza, en 1928. Él es hijo de un zapatero y va a realizar sus primeros estudios en Lucerna de 1935 a 1948. Prácticamente la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial la vive durante su infancia y su época de estudiante. Va a iniciar sus estudios eclesiásticos en Roma, en la Universidad Gregoriana. La filosofía la va a cursar del 48 al 51 y la teología del 51 al 55. Va a tener una formación teológica interesante porque va a ser bastante dispar, podríamos decir, o plural. Por un lado, una teología y filosofía romana propia del preconcilio, y por otro lado va a ir a hacer su doctorado en la Sorbona y en el Instituto Católico de París, donde va a doctorarse en el 57. Después de su doctorado va a ser ordenado sacerdote por la diócesis de Basileia, me parece, y va a ser párroco un tiempo. Después va a entrar como profesor a la Universidad de Tubinga en 1960 y será llamado por el Papa Juan XXIII para ser teólogo perito del concilio. Ahí en el Concilio Vaticano II, este suceso que va a traer una nueva esperanza a la Iglesia Católica de puesta al día, va a acompañar como asesor al obispo de Rottenburg, Karl Joseph Liebrecht, y ahí va a tener una participación importante por dos razones. Una va a ser de los teólogos más jóvenes, si no es que el teólogo más joven del concilio, junto con Joseph Ratzinger, y por otro lado va a abogar por la necesidad de una reforma profunda de la Iglesia Católica. Tanto así que ya para el 63, cuando muere Juan XXIII y lo sucede el cardenal Montini, como Pablo VI, va a tener alguna llamada de atención, o por lo menos diálogo amistoso, podríamos decirlo, con Pablo VI y con el cardenal Ottaviani, entonces prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, o Santa Inquisición, y le van a invitar a que sea un poco más moderado y un poco más mesurado en sus participaciones, ya que era un hombre bastante apasionado por lo que, por esta idea de renovación de la Iglesia. Para este momento, uno de los ejes de la vida de Hans Küng será el diálogo con otras iglesias cristianas, especialmente con las iglesias protestantes en el mundo alemán. Veremos ahorita un poco su primer libro publicado, por lo menos el primero de los más importantes, que va a estar marcado por este diálogo intraeclesial. Bueno, sí, ecuménico. Después del Concilio Vaticano II, va a regresar a Tubinga como profesor de la universidad y continuará con un intenso diálogo ecuménico con las iglesias protestantes. Publicará numerosos libros sobre cristianismo y otras tradiciones religiosas, además de libros sobre ética. Finalmente, un poquito más abajo, por favor. Ya en 1970 va a publicar un libro que le va a costar su cátedra como teólogo católico, que será el libro que hoy al que hoy nos queremos acercar. Infalible, una pregunta. A partir de este libro, la Congregación para la Doctrina de la Fe, anteriormente Santo Oficio o Santa Inquisición, inicia un proceso de investigación que concluye con el retiro de la licencia para enseñar teología católica. Esto va a suceder en el 79. Después de una larga investigación, un proceso complicado que lo va a llevar al final a aceptar la censura, podríamos decirlo, y se limita a enseñar teología ecuménica en la Universidad de Tubinga. ¿Qué más decir de Hans Küng? Bueno, va a escribir numerosos libros, como veremos ahorita. Seguirá con este proyecto de una teología ecuménica y además de un diálogo ético a nivel mundial. Y bueno, recordar también que a pesar de que se le retira la cátedra como teólogo católico, no se le va a suspender de su ejercicio sacerdotal. Es decir, Roma, a pesar de que ve con desconfianza sus enseñanzas de teología, no termina de desconfiar de su buena voluntad y le permite seguir ejerciendo el sacerdocio católico. Entonces él morirá hasta el final como sacerdote católico. Por otro lado, ya recién electo Joseph Ratzinger como Benedicto XVI, se va a reunir con él en el Palacio de Castel Gandolfo, allá en el 2005 me parece, y tendrán un diálogo amistoso
incluso ya después con Francisco, me parece que en el 2016, le escribirá una carta también Francisco a Hans Küng. A grandes rasgos, bueno, podemos decir esto sobre su vida. Seguramente ustedes conocen un poquito más de su trayectoria. Si le puedes bajar, por favor, María. Va a ser nuestro autor un escritor prolífico, va a hablar sobre teología, diálogo interreligioso y ética mundial. Su primer libro va a ser su tesis doctoral, Justificación, Doctrina de Karl Barth y una interpretación católica. Desde ese primer libro hasta su último libro, Una muerte feliz, del 2018, bueno, por lo menos es el último traducido al español, Küng abordó diferentes temas, no solamente teología cristiana, sino de diálogo interreligioso y ética. Los libros que escribió son bastante numerosos, son bastante diversas las temáticas, y pues casi todos están, me parece, que publicados por Trott, entonces pues sí son un poquito caros, ¿no? Pero vale la pena, me parece. Algunos ya están por ahí digitales, entonces vale la pena leerlos. Su primer libro, que es esta tesis doctoral donde dialoga con este teólogo protestante tan importante para la teología protestante del siglo XX, va a versar sobre la justificación en la obra de Karl Barth. Constituye un horizonte ecuménico en el que va a moverse su trabajo teológico y marcar un hito en la teología ecuménica. Cuando Barth se entera de esta tesis doctoral, la lee y va a decir de Hans Küng que Hans Küng dice exactamente lo que piensa Barth. O sea, ha logrado comprender desde su ser teólogo católico el pensamiento propio de este teólogo evangélico. Esto va a empezar ya desde el 57 a marcar como la trayectoria de nuestro autor. Tendrá otros libros como Ser cristiano, Existe Dios, Respuesta al problema de Dios en nuestro tiempo, Proyecto de una ética mundial. Todos estos, su interlocutor va a ser el hombre moderno. Va a tratar de dialogar con esta modernidad a partir de la raíz cristiana. Y también tratará como de construir una ética mundial a partir del diálogo entre religiones, pero más allá del diálogo entre religiones, tratando de encontrar máximas éticas, axiológicas, que permitan al ser humano entrar en convivencia en paz. Un poco más abajo, por favor, Mario. También va a empezar a abordar los temas de otras tradiciones religiosas, como son el judaísmo y el islam, y esto le va a permitir como tender lazos con otras tradiciones. Finalmente, aunque no cronológicamente, tenemos este libro que nos interesa, de Infalible, una pregunta. Más para abajo, por favor, Mario. Ahora, para entrar al tema que nos interesa, es necesario hacer un breve recorrido por el primado de Roma, el primado del Papa de Roma. ¿Cómo entender este primado? El obispo de Roma es considerado como sucesor del apóstol Pedro y líder supremo de la Iglesia Católica. Sin embargo, la historia es un poco más compleja. A partir de esta idea es donde se ha fundado la idea del primado del sucesor de Pedro, que es el Papa, el obispo de Roma. Sin embargo, históricamente nos damos cuenta de que el cristianismo en Roma se funda por lo menos desde el 41 de la era común, momento en el que el cristianismo, una comunidad cristiana y una comunidad judía son expulsados de Roma por órdenes del emperador Claudio. Parece que hay altercados al interno de una sinagoga y los cristianos salen exiliados de la ciudad como revoltosos. Posiblemente Aquila y Priscila, que eran cristianos de la península itálica, pertenecían a esta comunidad romana. Esto nos da a entender que la comunidad es anterior incluso a la presencia y predicación de Pedro, como nos marca una narración tradicional, o la presencia posible también de Pablo. No fundan ellos la iglesia de Roma, sino que más bien es anterior a su misma presencia. Ya para el siglo II, a principios de los años 100, el obispo de Roma, Clemente, escribe una carta a la iglesia de Corinto tratando de intervenir en conflictos internos de esta iglesia. Se cree o considera que tiene el derecho de intervenir en estos asuntos internos de una iglesia local, y sin embargo la iglesia local de Corinto pues no le va a hacer caso, ¿no? Pero es como el primer intento de un obispo de Roma de intervenir en asuntos de otras iglesias. Algo interesante a tener en cuenta es que para el siglo III los primeros concilios
cristológicos no van a ser presididos por el Papa, por el obispo de Roma, sino serán presididos por el emperador. En algunas ocasiones el obispo de Roma enviará algún legado, pero normalmente no será el caso, ¿no? Sino que más bien es como eh, la iglesia se organiza al margen del obispo de Roma. Ya para el siglo V cae el Imperio Romano de Occidente en el 475, me parece, si no estoy mal. Y con esta caída también se desintegra la organización política de la ciudad de Roma. El obispo tendrá que empezar a asumir algunos papeles políticos, sociales, civiles, que propiamente no le correspondían como obispo. Sin embargo, en ausencia de las autoridades civiles y políticas, tiene que entrar en esa función. Recordemos también que el Papa León I es el que va a detener la invasión de Atila el Uno en esta leyenda eh, donde con una cruz lo detiene. Bueno, el caso es que el Papa, el obispo de Roma poco a poco empieza a asumir un papel importante dentro de la cristiandad. Sin embargo, no es el papel de primacía o de gobierno absoluto sobre toda la iglesia cristiana, sino más bien es un papel de dignidad por estar dentro de la capital, por ser el obispo de la capital romana. Cuando el Imperio Romano se divide, y ya que no existe el Imperio Romano de Occidente, sino únicamente el Imperio Romano de Oriente, el patriarca de Constantinopla reclama para sí la primacía por ser el obispo de la nueva capital del imperio, y el obispo de Roma tratará de mantener su primacía, diciendo que él es el obispo de la iglesia fundada por los apóstoles Pedro y Pablo. Aquí hay que tener en cuenta que todavía no se afirma o todavía no se sostiene que Pedro es el primer obispo de Roma, sino más bien que los dos apóstoles principales de la cristiandad, Pedro y Pablo, fundan esta iglesia. Entonces, esta es la razón por la cual se afirma que la iglesia de Roma debe tener una primacía en este momento de la historia. Con esto también, ya para entonces, la capital del imperio, lo que queda del imperio romano de Occidente, se traslada a Ravenna, y por lo tanto Roma pierde su importancia política. Posteriormente entrará el obispo de Roma en conflicto con algunos de las familias importantes de la península, y será hasta que llegan los reyes francos con Pipino el Breve cuando le devuelven la ciudad y el gobierno de algunas partes de la península al obispo de Roma. Recordemos que será León III en el año 800, en la Navidad del 800, quien va a coronar al emperador Carlomagno, y empezará un periodo de cesaropapismo, es decir, eh, ¿cómo podríamos decir? Un matrimonio entre el obispo de Roma y la institución del emperador, del Sacro Imperio Romano Germánico. Esto va a entrar en conflicto poco a poco, pero además va a traer una decadencia moral del obispo de los siguientes obispos de Roma, al grado de que nos vamos a encontrar con un periodo llamado la pornocracia, donde diferentes figuras van a ocupar la sede de Roma, pero van a tener la característica de una carencia moral importante. Podemos ahí investigar un poco. Por ese tiempo va a estar el papa más joven de la historia, que me parece que tenía 18 años, si no me equivoco, es el Papa Juan VIII, creo. Juan VIII o Juan XVIII, por ahí está. Pero bueno, es un periodo bastante oscuro para la Iglesia de Roma, y a la par la Iglesia de Oriente, con el patriarca ecuménico de Constantinopla, va a estar dominada por el emperador de Constantinopla. Bueno, sí, por la autoridad civil de Constantinopla. Se va a dar también por este tiempo, por los años 700 más o menos, el conflicto por la iconoclastia en Oriente, donde se va a dejar ver la influencia que tiene el emperador sobre la iglesia de Bizancio. Entonces, va a ser un momento complicado para las relaciones entre la iglesia y el poder civil. Ya para el 1073, entre el 1073 y el 1085, que va a ser el papado de Gregorio VII, va a tratar este papa, anteriormente, antes de ser elegido papa, era un monje, no recuerdo si era benedictino, pero va a tratar de iniciar una reforma de la curia. Va a ser bien complicado porque en ese momento ya está instalada varios vicios dentro de la curia, entre ellos la simonía y otras cosas, y va a iniciarse una querella sobre las investiduras con el emperador del Sacro Imperio Romano. ¿En qué consiste esta guerra o este conflicto que va a terminar en una guerra? En que el emperador afirma que él tiene derecho a elegir a los obispos y a los abades que están en su territorio,
porque él es el defensor y la autoridad suprema de la Iglesia dentro de su imperio. El Papa va a afirmar que no, que el que tiene la autoridad suprema sobre la Iglesia es el obispo de Roma, o sea, el Papa. Si se dan cuenta, hasta este momento no había como esta pretensión de primacía sobre otras iglesias. Empieza a haber un poco con el conflicto con Focio, patriarca de Constantinopla, pero no llega hasta este punto. Es a partir del enfrentamiento con el emperador del Sacro Imperio cuando se da esta afirmación de la primacía del Papa. Gregorio VII va a decretar el Dictatus Papae, que es un documento en el que afirma que el Papa es el señor absoluto de la Iglesia, estando por encima de los fieles, de los clérigos y de los obispos. También afirma que el Papa es señor supremo del mundo, está por encima de cualquier poder civil, y la Iglesia romana no erró ni errará jamás. Son las afirmaciones del Dictatus Papae que va a implementar Gregorio VII. Su reforma no tendrá tanto éxito, por lo menos mientras él esté vivo, pero a su muerte cobrará nueva fuerza el Dictatus Papae y entonces sí iniciará como una etapa dentro de la historia del papado llamada hierocracia, donde el Papa será quien tenga el poder supremo no solamente sobre la Iglesia, sino sobre toda la península itálica por medio de sus alianzas políticas. Un poquito más abajo, por favor. Ya para el 1378, después de casi 70 años de que los papas van a estar en Aviñón por conveniencias políticas con el rey de Francia, es elegido en Roma el Papa Urbano VI e inicia una serie de reformas dentro de la curia romana. Hay algo interesante con su elección. Urbano VI era obispo de una diócesis italiana, me parece que era arzobispo de Bari, y en ese momento el pueblo romano quería que hubiera un papa italiano o romano de preferencia. Hasta ese momento los papas habían sido franceses y habían estado de acuerdo con las políticas del rey de Francia, pero los ciudadanos romanos exigen que sea un papa romano o italiano por lo menos. Se elige a este cardenal, inicia esta serie de reformas, pero con una mano bastante dura, mandará encarcelar a varios de sus cardenales y algunos de ellos lograrán escapar y van a decir que el Papa está loco y no puede gobernar. Habrá unos dirán, el Papa está loco, no puede gobernar, no tiene la capacidad mental para el cargo pastoral de Papa, y otros cardenales van a decir, fuimos presionados para elegir a este señor y por lo tanto la elección es inválida. Se van a reunir y van a elegir a otro Papa, Clemente VI, que va a residir en Aviñón y por lo tanto habrá dos papas a la vez. Será lo que se conoce como el cisma de Occidente. En 1409 habrá un nuevo concilio, el concilio de Pisa, y la cristiandad entonces tendrá tres papas: Gregorio XII de Roma, Benedicto XIII en Aviñón y Alejandro V en Pisa. Es un momento bastante complicado para la institución del Papa. Para el 1414 se va a convocar el Concilio de Constanza, que va a deponer al Papa Juan XXIII, no el Papa bueno, que va a convocar el Concilio Vaticano II, sino un antipapa. Y va a deponer también a Benedicto XIII, ahí me faltó un uno, él se va a empeñar en seguir siendo el Papa y se va a quedar en Aviñón y después va a irse a España. Y va a aceptar la renuncia de Gregorio XII y va a elegir a Martín V. Aquí hay algo bien importante, porque ante este conflicto, teniendo tres papas, uno se pregunta como cristiano, bueno, ¿y cuál es el papa verdadero? ¿Cuál es el papa legítimo? ¿Quién es el verdadero sucesor del apóstol Pedro? La cristiandad de verdad va a vivir una fuerte crisis, mucha gente va a apoyar al Papa de Aviñón, entre ellos San Vicente Ferrer, por ejemplo, un santo que posteriormente fue canonizado. ¿Y cómo sales de este conflicto? Algunos van a hablar de la doctrina conciliarista, es decir, que por encima del Papa y de cualquier otra jerarquía está el concilio. Es decir, ese sínodo de obispos que se reúne en toda la cristiandad para determinar cuestiones de doctrina o de disciplina. Para los papas esta doctrina no les va a caer nada bien porque significa mermar su autoridad, y por lo tanto van a condenar la doctrina conciliarista. Gregorio XII va a estar en contra del conciliarismo y por eso él no va a aceptar su deposición, sino que más bien va a presentar su renuncia. Va a decir, no me quitan el cargo, yo lo entrego. Entonces entrega su renuncia y es entonces cuando se elige a Martín V.
El Concilio de Constanza va a decir algo bien interesante, que ante la crisis que vive la Iglesia es necesario que haya constantes concilios y va a exigir que se celebre un concilio cada 5 años. Martín V va a romper con esta determinación del concilio y no volverán a convocarse nuevos concilios. Pero para el 517, casi 100 años después el cisma de Occidente, se va a iniciar la Reforma Protestante. En 1517, el fraile Agustino Martín Lutero clava en la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis. En ellas critica la autoridad del Papa para vender indulgencias, sin embargo, no termina de negar la autoridad papal. Va a ser hasta que León X lo excomulga o lo amenaza en un primer momento de excomunión, cuando quema la bula papal y entonces sí niega la autoridad del Papa sobre la cristiandad. Ante esta situación tan conflictiva y además varios obispos y sacerdotes adoptan la postura de Martín Lutero, el Concilio de Trento va a tratar de reafirmar la autoridad del Papa y además las verdades de la Iglesia Católica. ¿Qué va a pasar entonces? Que la Iglesia Católica se convierte en un gueto que tratará de responder a como dé lugar a todas las proposiciones de los teólogos protestantes, Juan Calvino, Lutero, entre otros. Y esto va a ocasionar también que se cree o que que el catolicismo adquiera un matiz que hasta ese momento no había tenido. Va a tratar de mantener la unidad a cualquier precio y esto también va a tener implicaciones litúrgicas, implicaciones disciplinares, entre otras cosas. Van a pasar casi 300 años hasta que se vuelva a convocar después del Concilio de Trento un nuevo concilio, el Concilio Vaticano I. Va a ser convocado en el 1869 por Pío IX y dentro de los diferentes resultados de este concilio estará la primera constitución dogmática de la Iglesia. Hasta ese momento no había constituciones dogmáticas. La primera será Pastor Eternus, que va a proclamar la infalibilidad papal. Va a decir textualmente: proclamamos y definimos dogma revelado por Dios que el romano pontífice, cuando habla ex cátedra, goza de aquella infalibilidad con la cual el divino Redentor quiso fuese dada a su iglesia al definir la doctrina en torno a la fe y a las costumbres. Esto va a crear bastantes conflictos, no solamente hacia afuera de la iglesia, con las iglesias protestantes y las iglesias de Oriente, sino además hacia adentro. Tanto así que al final llegará a haber una división importante con los viejos católicos, principalmente de Alemania y de Holanda, que terminarán separándose y terminarán haciendo su propia jerarquía. También varios teólogos alemanes que estaban en contra de la infalibilidad papal serán condenados. Este es el contexto histórico desde el que podemos abordar como la historia del papado a grandes rasgos. Son casi 1800 años de historia bastante apretada, pero nos sirve para entender un poco desde dónde está hablando Hans Küng y cómo aborda esta problemática de la infalibilidad papal. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es el contexto histórico y eclesial en el que está viviendo Hans Küng cuando escribe Infalible? Es 1970 y hay dos fechas importantes. Por un lado, se están celebrando los 5 años de la clausura del Concilio Vaticano II, que se celebró del 60 al 65. Y por otro lado, se estarán celebrando los 100 años de la clausura del Concilio Vaticano I. La clausura del Vaticano I va a pasar prácticamente inadvertida en este año. El Roma no hará ninguna celebración especial ni ninguna declaración. Sin embargo, lo que sí va a hacer Hans Küng es presentar una visión, un análisis de la realidad eclesial post-Vaticano II. Un poquito más abajo, por favor. Por un lado, 2 años antes de la publicación de Infalible, se publica también, el Papa Pablo VI publica su encíclica Humane Vitae sobre la regulación de la natalidad, el uso de anticonceptivos, entre otras cosas. Esto va a traer un problema enorme para la Iglesia Católica, tanto interno como hacia el exterior. Por otro lado, va a haber un deseo de renovación de la Iglesia Católica que se inicia con el Vaticano II y sin embargo se va a ver frustrado. A 5 años del Vaticano II
si bien se han avanzado en varias cosas, como puede ser la reforma litúrgica, la reforma de los seminarios, la reforma de la vida religiosa, hay otros aspectos que no han marchado en absoluto, como cuáles, la reforma de la propia estructura interna, la reforma de la curia romana, se le ha dado más autoridad a los nuncios apostólicos sobre las conferencias episcopales, entre otras cosas. Vamos a ver también que el Papa y la curia y muchos obispos siguen procediendo con un espíritu preconciliar. ¿Por qué? Bueno, ahorita lo podremos ver, pero a grandes rasgos, el Vaticano II va a representar un parteaguas para la visión eclesiológica del catolicismo, porque de ver la Iglesia como una sociedad perfecta y desigual, donde la jerarquía está por encima del laicado, la Lumen Gentium presenta una eclesiología distinta, una eclesiología de pueblo de Dios, donde antes de ser jerarquía se es pueblo de Dios. Entonces, tanto bautizados laicos como obispos, presbíteros o religiosos, pertenecen todos al ser bautizados al pueblo de Dios. Sin embargo, en lo concreto esto no se va a materializar porque seguirá habiendo una distancia jerárquica muy importante y promovida por la misma jerarquía. Esto es el contexto en el que le toca vivir a Hans Küng. Ahora, la pregunta, ¿por qué el Vaticano primero va a defender o a promulgar el dogma de la infalibilidad papal? Hay que entender un poquito el contexto en el que se está moviendo el Vaticano primero. Por un lado, está en un conflicto con el racionalismo moderno. Todo el siglo XVIII se va a pelear la Iglesia Católica con el liberalismo, se va a pelear con la Revolución Francesa, con todo lo que huela a fin del antiguo régimen. Esta pelea, esta dificultad que va a tener la Iglesia Católica, especialmente la Curia Romana, será tanto teórica como política y en diferentes aspectos, científica incluso. Va a llevar al final a publicar por parte del Papa Pío XI, que es el que convoca el Concilio Vaticano I, va a publicar el Silabum Errorum, que es una lista de errores modernos que han de ser condenados, entre ellos el liberalismo, el socialismo, el libre mercado, la libertad de conciencia, la libertad religiosa, todo lo que huela a libertad va a ser condenado por el Silabus Errorum. Por otro lado, se va a publicar también una encíclica importante, también por Pío IX, llamada Quanta Cura, que va a hablar en contra de la libertad religiosa. Esto va a ser bien interesante porque en el Vaticano II, precisamente en la Declaración Dignitatis Humanae, que es una de las declaraciones de los obispos, se va a hablar a favor de la libertad religiosa. Entonces el Vaticano II sí va a implicar un cambio de 180 grados. Por otro lado, como ya veíamos, va a haber la definición del dogma de la infalibilidad papal por la Constitución Dogmática Pastor Eternus. Esto lo vamos a profundizar un poquito más su contexto. Si quieres bajarle, por favor, Mario. El libro que queremos abordar abarca 4 capítulos, un prólogo y una conclusión bastante interesantes. En el prólogo, titulado Hablando con franqueza, es donde Hans Küng realiza un análisis de la iglesia posconciliar. En su diagnóstico no se ha modificado la estructura de la iglesia a pesar de los aires de renovación. El concilio ha tenido muy poca implicación en el campo doctrinal y Pablo VI parece vinculado a una teología escolar. Esto va a ser demoledor para la iglesia posconciliar. En su primer capítulo va a hablar sobre la infalibilidad del magisterio. Se va a preguntar, ¿de verdad es infalible el magisterio? Va a ser una lista de los errores del magisterio que afirma ser infalible. Un poquito más arriba, por favor, Mario. Sí, bueno, si le puedes bajar. Perdón. Va a ser una lista de los errores históricos del magisterio, no solo papal, sino eclesial. Va a hablar de la importancia que tiene la encíclica Humanae Vitae no solo para la Iglesia Católica, sino para la humanidad en general, porque es algo que atañe a todo el mundo, no solamente a los teólogos católicos. Va a hablar sobre la autoridad dentro de la Iglesia, sobre el magisterio y la conciencia, quién tiene primacía, si el magisterio o la conciencia, cuál es el punto central de la cuestión en la Humanae Vitae, o sea, cuál es el conflicto y por qué tiene que ver esto con la infalibilidad papal. Y cuando el Papa, poco antes de la publicación del Humanae Vitae, el Papa Pablo VI convoca un
una convención de teólogos expertos donde la mayoría eran progresistas, para que ellos sean los que determinen si se usa o no los anticonceptivos, si son válidos, moralmente válidos o no. La mayoría de los teólogos que integran esta comisión van a ser progresistas y van a estar a favor del uso de anticonceptivos, pero una minoría, principalmente de la curia, va a convencer al Papa Pablo VI de que no se permite el uso de anticonceptivos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no pudieron convencer a estos teólogos progresistas, que eran mayoría en la convención, en el comité? ¿Por qué no lograron convencer al Papa? Bueno, va a tratar de dar una respuesta a Hans Küng. Ahora, se va a preguntar también, ¿hay bases ciertas para hablar de infalibilidad? Va a tratar de retomar algunas definiciones de los manuales de teología escolástica o neoescolástica propias de la curia romana. También va a repasar este autor el Concilio Vaticano II y qué es lo que afirma de la infalibilidad, a pesar de que cambia de manera importante la visión eclesiológica dentro de la Iglesia Católica, no termina de dejar de lado la infalibilidad papal, que además es dogma, entonces sería complicado, pero se pregunta, bueno, ¿y qué queda de la infalibilidad papal después del Vaticano II? Va a ser un recorrido histórico también del Vaticano I, por qué se proclama la infalibilidad en ese momento y no antes, en momentos en los que el Papa tenía incluso más poder que en el siglo XIX, y va a tratar de dar una definición de lo que entendemos por infalibilidad papal. Después va a ser una crítica a esta concepción de la infalibilidad papal como un ministerio externo a la Iglesia, prácticamente como si se viera al Papa al hablar de su infalibilidad como un agente que va a llevar desde fuera a la Iglesia e incluso algunas veces aún en contra de la propia Iglesia. Entonces, a grandes rasgos, este va a ser el capítulo segundo. Si puedes bajarle, por favor, Mario. En el capítulo tercero va a tratar de abordar los problemas centrales tanto de la encíclica como todavía más aún del dogma de la infalibilidad. Va a tratar de hablar, más bien va a hacer un recorrido histórico de nuevo por el Vaticano I y cómo la curia romana ató a los obispos participantes del concilio para que no pudieran cuestionar los documentos que ya estaban preparados. Va a abordar la cuestión del primado del obispo de Roma, aunque no lo va a hacer tan a profundidad, porque ya en un libro anterior titulado La Iglesia ha abordado este tema del primado de Pedro. Va a hablar del derecho de conciencia, la oportunidad, condiciones y limitaciones de la definición de infalibilidad. El término infalibilidad lo va a tratar de cuestionar y presentar otras alternativas que hablen de esta misma realidad, pero no solamente aplicada al Papa, sino a la Iglesia en general. Y va a tratar de dar una definición positiva que sea un poco más acorde con el pensamiento moderno. La fe en la Iglesia está orientada a las proposiciones de fe, y entonces lo que va a tratar de hacer Hans Küng también es de presentar cómo la inerrancia más bien le pertenece a la Iglesia y no al Papa. Más abajo, por favor, Mario. Finalmente, no solamente se va a quedar en la crítica tanto a la actitud del Papa Pablo VI y de la curia romana como del dogma, sino que va a tratar de dar una solución, una salida a este problema. Va a tratar de proponer una definición alternativa que sea un poco más ecuménica y que permita el diálogo con otras iglesias y además con otras religiones. Va a presentar aquí esta doble terminología, infalibilidad o indefectibilidad, y finalmente va a afirmar que la verdad de la escritura es la que tiene que guiar al magisterio y no al contrario. Un poquito más abajo, Mario, por favor. Ya para concluir su libro, va a presentar esta entrevista que le hacen al cardenal Leo Joseph Suenens sobre cómo podría ser un papa acorde con el Vaticano II, siguiendo un poco este modelo de Juan XXIII que rompe con el modelo de Pío XII, no solamente en términos externos o de ropaje, sino internos en la forma de llevar el magisterio. Entonces, a grandes rasgos, este va a ser como el recorrido que va a ser el libro de Hans Küng. Ahora voy a abordar algunos de los puntos importantes como para poder dialogar. No sé si hasta ahorita quieren compartir algo, quieren comentar algo. Dejo el micrófono abierto para que podamos platicar un poco, si alguien quiere comentar algo. Si no, podemos seguir.
Como ya lo decía en su prólogo, Hans Kuhn va a hacer un análisis de la iglesia posconciliar, que va a ser demoledor. Por un lado, va a afirmar que no se ha modificado prácticamente la estructura de la iglesia. Si bien, ya decía, el Lumen Gentium presenta una nueva forma de comprender a la iglesia de manera más histórica y de manera también bíblica, retomando este concepto de iglesia como pueblo de Dios, las estructuras históricas concretas no van a verse afectadas por nada del concilio. Los obispos no han asumido su responsabilidad colegial, esto implica a las conferencias episcopales y a los sínodos de los obispos, no han impulsado las reformas en sus diócesis. Por otro lado, se va a quejar amargamente de que en ese momento, 1970, estaba proyectado el sínodo de los obispos alemanes para 1972, o sea, 7 años después de la clausura del concilio. Va a decir Hans Kuhn que es imposible o intolerable esto porque otras iglesias ya han avanzado, como por ejemplo la iglesia latinoamericana con Medellín en el 68, y la iglesia alemana parece que está en ese momento dormida. Hay otras iglesias que sí van a dar pasos adelante, por ejemplo la iglesia holandesa, y sin embargo se van a encontrar con la reticencia de la curia romana. El mismo Pablo VI va a advertir sobre algunas evoluciones del episcopado holandés y les va a poner cierto freno. Por otro lado, también va a hablar de la elección del Papa, que sigue intacta. Para ese momento, el Papa sigue siendo elegido por el cónclave, como es hasta ahora, pero además los electores eran todos los cardenales, hasta sin límite de edad. Será poco después cuando Pablo VI va a modificar la ley interna del colegio cardenalicio y solamente les permitirá votar a los cardenales menores de 80 años. Pero lo que va a decir en ese momento Hans Kuhn es que el colegio cardenalicio sigue siendo representado por un solo país, Italia, y por una mentalidad bastante cercana a la curia romana. Entonces el colegio cardenalicio en ese momento todavía no representa a toda la Iglesia Católica en general, a los diferentes países y culturas, y además estará muy casado con esta ideología de la curia romana. Por otro lado, va a hablar sobre el concilio que ha tenido poca implicación en el campo doctrinal. ¿A qué se refiere con esto Hans Kuhn? Que lo que ya decía, Juan 23 practica de manera nueva el magisterio eclesiástico. No solamente se va a distinguir Juan 23 por ser un papa bonachón y eh, por algunas características como de ropajes y muy externas o muy superficiales, sino también a una nueva forma de presentarse como papa. Recordemos que su antecesor, Pío XII, tenía una figura casi extraterrestre, es decir, fuera de la tierra, totalmente espiritualizada, celeste, como si no fuera un ser humano. Juan 23 en ese sentido, sus características afables, humanas, le van a dar un nuevo rostro eh, a la figura del papado. Por eso algunos teólogos hablan ahora de Francisco como que les recuerda a Juan 23. Pero no solamente eso, además de eso también va a caracterizarse Juan 23 por una gran apertura hacia el pensamiento de los teólogos. Tanto así que varios de los teólogos que habían sido perseguidos anteriormente por el Santo Oficio van a ser llamados para asesorar el Vaticano II. Por otro lado, recordemos esta afirmación de Juan 23 que decía que él no era infalible y que nunca lo sería. Claro, él se refería a eso porque nunca proclamaría un dogma, pero no negando el dogma de la infalibilidad, pero bueno, una nueva forma de ejercer, ¿no? Su tarea. Por otro lado, Pablo VI y la curia dañan la unidad en su forma de ejercer el magisterio. Para ese momento ya Pablo VI había decretado varios mutuo propio, es decir, estas cartas donde modifican la ley eclesiástica, en los que le daba más poder a la nunciatura apostólica que a las conferencias episcopales. Es decir, en cada país el que tenía más fuerza y más peso no eran los obispos propiamente, como miembros del colegio episcopal, sino más bien un representante burocrático, si bien también obispo, del Papa que actuaba como embajador. Esto va a ir totalmente en contra de lo que ya había dicho el Vaticano II. Por otro lado, también el Papa apoyó el sector retrógrado del concilio. Pablo VI va a estar muy cercano a la curia romana. Recordemos que él, como cardenal, prácticamente va a estar 30 años en la curia romana, como embajador y como
burócrata, sí, burócrata curial, y va a ser hasta el final del pontificado de Pío XII cuando lo van a enviar como obispo de Milán, una de las diócesis más grandes de Italia y del mundo, para que tenga un poco de experiencia pastoral. Para ese momento ya era uno de los más fuertes como papables, antes de la muerte de Pío XII, aunque todavía no era cardenal. Entonces, esto, ¿no? Va a seguir marcado Pablo VI por esta pertenencia a la curia. Y esto se va a reflejar también en el Concilio Vaticano II. En varias ocasiones va a apoyar los proyectos de la curia frente a los proyectos de obispos más abiertos y más progresistas. Entonces, esto va a ser una de las cosas que le va a reclamar Hans Küng. Un poquito más abajo, por favor. Otra crítica que también le va a hacer nuestro autor a Pablo VI es que parece vinculado a una teología escolar. Y esto a partir de sus encíclicas que va a publicar aún desde el concilio, Ecclesiam Suam, Mysterium Fidei, Sacerdotalis Celibatus y el Credo del Pueblo de Dios, que va a ser bastante controvertido. Tanto en Ecclesiam Suam como en Mysterium Fidei, la primera sobre la organización de la iglesia y la segunda sobre la Eucaristía, va a mostrar poca pericia en exégesis bíblica en ambos casos. No va a hacer uso de la crítica histórica. Y por otro lado, también va a mostrar como mucha cercanía a esta teología escolástica propia de las universidades romanas. En Sacerdotalis Celibatus, que va a tratar precisamente como ese nombre, el celibato sacerdotal, va a presentar prácticamente como dogma el celibato del sacerdocio latino, y con pocas fuentes bíblicas. Entonces, esto va a ser una de las cosas que más le va a criticar Hans Küng. Y por otro lado, en el 68, presenta el credo del pueblo de Dios. ¿Cuál es el problema con este credo del pueblo de Dios? Recordemos que, si no me equivoco, es la Dei Verbum, sí, creo que es la Dei Verbum, la que habla sobre la escala de valores entre los dogmas de la Iglesia Católica. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los dogmas, aún siendo dogmas, tienen el mismo valor. No tiene el mismo valor hablar de la Inmaculada Concepción o de la Asunción de María en el mundo católico que hablar, por ejemplo, de la resurrección de Jesús o de su divinidad. Son como, tiene valores diferentes, ¿no? Y eso lo reconoce el Concilio Vaticano II. Lo que va a hacer Pablo VI en su credo del pueblo de Dios es poner al mismo nivel todos los dogmas de la iglesia. Y esto va a ser bastante grave porque rompe con el diálogo con otras iglesias cristianas. Un poquito más abajo. Contrario a lo que podríamos pensar, no es que Hans Küng le tenga tirria o tenga algo contra Pablo VI, sino más bien que trata de ser crítico y de prestar un servicio a la iglesia. Va a reconocer Hans Küng que Pablo VI es un hombre honorable, alguien que respeta su propia conciencia. Sin embargo, el problema es el modo en el que está ejerciendo su magisterio papal. Ahora, ya cuando aborda el tema del magisterio infalible en la historia, pues se va a encontrar y va a consignar bastantes errores a lo largo de toda la historia. Uno de ellos, quizá el más conocido y el que se nombra más frecuentemente, pues es el de Galileo Galilei, esta condena de el Santo Oficio contra este científico, porque afirma que la Tierra no es el centro del universo, sino más bien que la Tierra gira en torno al Sol. Esto va contra jueces que afirman que el Sol se detuvo, por lo tanto la Tierra sería el centro del universo, y es condenado por el Santo Oficio y tiene que retractarse. Será uno de los errores del magisterio más grandes, pero también está, por ejemplo, la disputa con los ritos, nuevos ritos que estaban surgiendo en la evangelización de la India, China y Japón con los misioneros jesuitas. Si recordamos, cuando llegan al oriente los misioneros jesuitas, tratan de adaptarse a la cultura propia de estos pueblos de Oriente, y lo que va a resultar es que desde Roma, desde la curia romana, desde una oficina, les van a decir a los misioneros, no, está mal lo que están haciendo y necesitan enseñarles latín a los chinos, necesitan enseñarles la cultura occidental cristiana para que puedan ser verdaderos cristianos. Entonces, es interesante aquí este conflicto. Bueno, es otro lo menciona Küng como un ejemplo de error histórico. La excomunión a las iglesias de Oriente, desde el conflicto con Focio por allá de los años 700, hasta la excomunión de Miguel Cerulario como patriarca de
Constantinopla y que también Miguel Cerulario va a excomulgar al Papa y entonces se da el cisma de Oriente. La prohibición de la usura, recordemos que la Iglesia Católica durante mucho tiempo condenó el préstamo con intereses, posteriormente va a rectificar, entonces es otra característica de cómo el mismo dogma y el mismo magisterio es mutable. La condena a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los papas, especialmente Pío X, va a criticar y condenar la exégesis histórico-crítica, que ya el mundo protestante tenía por lo menos 100 años avanzados en este método, y la Iglesia Católica pues va a estar prácticamente en pañales, y a los dominicos que van a tratar de iniciarse en este mundo, pues van a ser condenados por Pío X. Por otro lado, también va a recordar el caso del Papa Honorio y el monotelismo. Recordemos que cuando surge el monofisismo, que habla de que en Cristo hay dos naturalezas, posteriormente se va a resolver que no hay, el monotelismo, el monofisismo va a decir que hay una sola naturaleza, la divina, y la ortodoxia cristiana va a decir no hay una sola naturaleza, hay dos naturalezas, la humana y la divina, pero algunos dirán que hay una sola voluntad, la divina. La ortodoxia posteriormente dirá que no hay una sola voluntad, sino hay dos voluntades, pero el Papa Honorio va a afirmar que el monotelismo es ortodoxo, que es una fe correcta y que cuenta con su aprobación. Aquí será como uno de las muestras más graves de un papa que comete herejía, y lo va a retomar Hans Küng. Entonces, ante este recorrido histórico, ¿cómo podemos afirmar que el Papa sigue siendo, que el Papa es infalible frente a estos testimonios? Por otro lado, también lo menciona, aquí no lo pongo, pero ya en la Edad Media se hablaba de la posibilidad, recordemos el cisma de Occidente, cuando hay 3 papas, en la Edad Media se habla de la posibilidad de que el Papa pueda caer en herejía. Entonces, no es algo novedoso, no se trata de algo del propio de la nueva era, sino más bien se trata de algo propio de la tradición cristiana, ¿no? El estar en contra de la infalibilidad papal. Ahora, va a abordar, le va a dar tanta importancia a Hans Küng al tema de la encíclica Humane Vitae, porque se trata de una cuestión de conciencia. Lo que decía ya hace rato, el tema tratado por Humane Vitae no deja indiferente a nadie, porque no es nada más un problema teológico, un problema doctrinal o intraeclesial, sino que es algo que le atañe tanto a laicos como a teólogos, tanto a profesionistas como campesinos. Todo mundo está interesado por el tema porque se trata de la regulación de la natalidad. Una de las cosas que le va a reconocer Hans Küng a la encíclica es que abandona el lenguaje equívoco propio de la tradición de la teología romana, donde en la frase principal te decían no está permitida tal cosa, pero en la frase secundaria te va a dar un sí que va a permitir que se prolongue ese hueco hasta de manera muy amplia, de manera que incluso se puede usar esa segunda frase para afirmar todo lo contrario de la primera frase. O sea, estaba acostumbrada la teología romana a utilizar un lenguaje ambiguo. Y lo que hace el Humane Vitae es ser directa y decir, no se pueden utilizar métodos artificiales para la regulación de la concepción. Eso se lo va a reconocer Hans Küng, porque es un avance importante. El tema a tratar el tema a tratar ya no es el contenido de la encíclica, sino la autoridad. Ya lo importante no es tanto para Hans Küng a la hora de abordar este tema de la encíclica, no es tanto que él esté a favor del uso de anticonceptivos, que sí lo está, pero más bien la problemática está en cómo se hace uso de la autoridad papal para afirmar para abordar un tema tan común y darle a una opinión personal del Papa una carga magisterial tan fuerte. Va a decir Hans Küng que esta encíclica, por un lado, tiene una argumentación débil, porque el concepto de naturaleza que utiliza es ingenuo. Va a hablar de esta distinción entre métodos naturales, como son el método Billings, y métodos artificiales, como puede ser el uso de condón, el uso de la píldora anticonceptiva y demás.
Ignora la historicidad del hombre, habla de la naturaleza propia del hombre como si se pudiera esta limitar únicamente a cuestiones biológicas, ignorando también toda la amplitud que hay al hablar del ser humano, ¿no? Eh, va a tener una visión reducida de la naturaleza a leyes físicas y biológicas, propio de otros tiempos, propio del pensamiento aristotélico y tomista, pero que deja de lado otros aspectos importantes y avances científicos. Además, esto que ya decía, la distinción entre natural y artificial va a ser bastante cuestionable. Por esta razón es por la que va a abordar el tema o va a poner tanta atención en este tema de la encíclica, por el tratamiento que se le va a hacer y por cómo, en el fondo, si el Papa se decanta por afirmar que no es posible utilizar para un cristiano métodos anticonceptivos, es porque detrás está como el deseo de defender la infalibilidad papal. Ahorita vamos a ver por qué, eso por qué. Interesa la cuestión, dentro de este mismo capítulo, la cuestión de la autoridad es importante porque el magisterio va a tener un papel central. Va a haber diferentes objeciones al uso de la píldora del día siguiente, pero ya les contaba que poco antes de que se publicara la encíclica, Pablo VI convoca un comité de teólogos. La mayoría van a ser progresistas, van a estar a favor del uso de anticonceptivos y una minoría va a estar en contra. Sin embargo, los que están a favor van a utilizar argumentos de teología moral, los que están en contra van a utilizar argumentos de teología dogmática. Y esto va a ser lo que al final va a convencer al Papa de que termine aceptando el no a los métodos anticonceptivos. Se va a enfrentar aquí el Papa con la revelación cristiana. ¿Por qué? Porque al leer la encíclica nos vamos a dar cuenta de que prácticamente la Biblia está ausente de toda la encíclica. O sea, la menciona o la cita como 2 o 3 veces y son citas bastante moralistas, fuera de lugar. Y lo que va a ser más citado por el mismo Pablo VI será el magisterio de sus antecesores. Por otro lado, no va a tener en cuenta la opinión de los obispos del mundo entero, sino que más bien va a ser una decisión autoritaria del propio Papa. Lo que va a decir Hans Küng después de todo esto es que el Papa es una persona honesta y que no está actuando de mala fe, Pablo VI, sino que más bien lo que pasa es que está sufriendo el peso de la autoridad y el peso del ministerio. Por eso, para Hans Küng es importante que como católicos se piense este tema y además se piense el tema de la infalibilidad e incluso se exprese el disentimiento con el Papa, que no es necesario estar de acuerdo porque además no es un tema totalmente de doctrina. Igualmente le va a reprochar a lo que ya decía, a Pablo VI, el tema del celibato sacerdotal, que ya desde el Concilio Vaticano II se había opuesto a que se tratara. Le va a echar en cara también su declaración sobre la aparición del cuerpo de San Pedro. Recordemos que en los años 40 excavan bajo la Basílica de San Pedro en tiempos de Pío XII y encuentran un cuerpo que van a afirmar que es de San Pedro. Los historiadores van a afirmar que no es posible identificar ese cuerpo con el de San Pedro. Sin embargo, Pablo VI va a afirmar, sí, este es el cuerpo de San Pedro porque hay análisis genéticos, análisis históricos y demás, y por lo tanto este es el cuerpo de San Pedro. Entonces Hans Küng le va a echar en cara el hecho de que aún al margen de las ciencias, tanto históricas como biológicas, se haga esta afirmación tan temeraria. Y lo que ya decía del credo del Papa, además de la carta contra el catecismo holandés. Por ahí, como comentario, el catecismo holandés es un catecismo que va a sacar poco después del concilio el episcopado holandés, que va a ser asesorado por un teólogo muy importante, Edward Schillebeeckx, y que va a tener una visión bastante renovada del catolicismo. Por ahí está en redes, quien lo pueda conseguir, yo se los recomiendo que lo puedan leer. Es bastante interesante porque además nos presenta un catolicismo que dialoga con la modernidad, bastante lejano de nuestro catecismo de la Iglesia Católica que estamos como acostumbrados, ¿no? Entonces, bueno, como comentario se los recomiendo, ojalá lo puedan leer y lo busquen en las redes. Un poquito más abajo, por favor, María. Hans Küng va a aducir aquí
un tema que ya había salido a relucir en tiempos del Vaticano I y que sin embargo en ese momento no era tan común. El tema de la conciencia frente al magisterio. Ya en tiempos del Vaticano I se preguntaba a Henry Newman, este cardenal inglés que antes había sido anglicano, ¿a quién debería de obedecer en conciencia en caso de confrontación? Si a la reina Victoria, me parece que era la reina en ese momento, o al Papa Pío IX. La respuesta del cardenal Newman va a ser a ninguno de los dos, la primacía la tiene la conciencia. O sea, en caso de una cuestión moral importante, donde hay disenso entre el Papa y la reina o la autoridad civil, a quien se debe de obedecer en primacía es a la conciencia. Lo que va a decir en este sentido Hans Küng es que el Papa carga con un peso muy grande, que es el propio ministerio, y que es un hombre al que se le ha de admirar porque está defendiendo su posición y su conciencia aún en contra de la opinión pública y dentro de la misma Iglesia Católica. Sin embargo, lo que va a decir también es que el respeto al Papa no equivale a una obediencia no adulta. No por obedecer al Papa se debe de renunciar a la propia inteligencia, sino al contrario, se debe de disentir también. Desde la oposición, ¿por qué? Porque desde la oposición también se presta un servicio. Cuando se opone uno, en este caso, a una disposición del Papa en términos morales, que en conciencia está en contra de la verdad, lo que se está haciendo es llevar al Papa también por nuevos caminos para explorar como otras alternativas. Eh, También aquí va a citar ya la teología medieval, no solamente de Agustín, sino también de Santo Tomás de Aquino. Va a traer por un lado la tradición de la iglesia primitiva que habla sobre la conciencia. Ya Tomás de Aquino decía que era preferible morir excomulgado que obedecer a una ley que iba en contra de la ley natural. Por otro lado, también retoma a Roberto Bellarmino, este cardenal de la Reforma, que va a afirmar de que es necesario resistir al Papa cuando éste atenta contra la vida y más aún cuando atenta contra la salvación del alma. Y no solo, afirma Bellarmino, que no solamente hay que resistir al Papa, sino además hay que impedir por todos los medios que actúe en contra del bien común. Entonces es interesante cómo la teología cristiana, y especialmente aquella teología católica que ha sido consagrada por el mismo Vaticano como la teología oficial, eh, tiene un serio desacuerdo con la infalibilidad papal. Sin embargo, lo que va a decir también Hans Küng es que no nos podemos quedar simplemente en esta defensa de la conciencia, que es un poco subjetiva. Mi conciencia me dicta esto y por lo tanto yo lo defiendo, sino que dice que también desde la teología católica hemos de abordar el problema en términos objetivos. Y eso es lo que va a tratar de hacer un poco más adelante. ¿Cuál es el punto central, entonces, de todo este conflicto? Va a preguntarse Hans Küng, ¿por qué se llegó tan lejos? ¿Por qué el Papa Pablo VI tenía que hablar acerca de los anticonceptivos? ¿No podía guardar silencio al respecto? Es decir, hay muchos aspectos de la vida humana que no son abordados por el Papa. No todos tienen que ser opinados por el Papa. Es más, de hecho, en la tradición de la Iglesia, muy pocas cosas de la vida ordinaria eran tratadas por el magisterio y mucho menos con esta autoridad o con esta pretensión de infalibilidad. Hay que decir algo. El Papa no termina de proclamar, no llega a proclamar dogma su rechazo a los anticonceptivos. Sin embargo, sí pretende que se acepte de manera obediente por toda la catolicidad. Entonces, ¿por qué llegó tan lejos el Papa? La respuesta la va a dar el mismo Pablo VI. Él afirma que teníamos que dar hablan en la tercera persona majestática, teníamos que dar una respuesta. La tradición doctrinal de siglos y de los últimos papas ha afirmado esto y por lo tanto los hombres y la Iglesia Católica necesitaban esta respuesta. Esto es lo que va a decir Pablo VI. Sin embargo, lo que dice Hans Küng es que no hay una reflexión bíblica en toda la encíclica. Parece que está ausente. Entonces, si no encuentra su fuente de este rechazo, la Humanae Vitae, ¿en dónde está la fuente del rechazo a los anticonceptivos? Bueno, la fuente está en la ley natural. Este concepto medieval que todavía podemos criticar bastante, ¿qué entendemos por ley natural?
una idea que parte de un pensamiento teleológico del ser humano. El ser humano es creado con un fin. Bueno, eso es muy criticable desde las ciencias. Pero para Hans Kuhn, en la Humane Vitae se va a contraponer la ley, aunque sea la ley natural, con la libertad cristiana, el magisterio con el evangelio, al cual casi no cita o prácticamente no cita, y la tradición papal con las sagradas escrituras. Esto va a ser demoledor para el Papa y para la curia romana. Piensa Hans Kuhn que se debe esto, esta afirmación del Papa o el decidirse por prohibir los anticonceptivos, a que ya sus tres antecesores, especialmente Pío XI, en su encíclica, ahorita no recuerdo el nombre, más adelante aparece, va a publicar una encíclica Pío XI sobre las relaciones matrimoniales, y ahí va a afirmar que no se debe utilizar ningún método de contraceptivo. Pero está hablando en 1930, entonces se preguntan los científicos y teólogos, en 40 años no ha cambiado, no ha avanzado la ciencia como para que el Roma y el Papa den una visión diferente. Pues no, el Papa Pablo VI va a tratar de continuar con ese mismo camino. Un poquito más abajo, por favor. Bueno, ¿y por qué no lograron convencer al Papa al final esta comisión de teólogos progresistas? Porque afirmar, que el Papa afirmara, el Papa Pablo VI, afirmara que era posible para un cristiano y que no era pecado utilizar anticonceptivos, hubiera implicado declarar un error dentro del propio magisterio. Por ejemplo, en esta encíclica, que era la que no me acordaba, Casti Conubi, de Pío XI, en la que afirma esto, que no se pueden utilizar anticonceptivos. Hans Kuhn plantea que se pudo haber dado una reflexión más profunda a nivel dogmático y que permitiera como el uso de los anticonceptivos. Sin embargo, no se dio, no convencieron al Papa porque la argumentación de los progresistas fue desde la teología moral, es decir, desde la teología moral argumentaron muy bien que era posible, que no había ningún impedimento moral en utilizar los anticonceptivos, pero los conservadores utilizaron argumentos de teología dogmática. Afirmaron que en caso de, esto que ya dije, en caso de aprobarse el uso de anticonceptivos, se estaría poniendo en tela de juicio el magisterio ordinario del romano pontífice. Normalmente la línea conservadora tiende a reconocer los errores históricos de la Iglesia, estos que ya mencionábamos, Galileo, la condena a Galileo, las excomuniones a la Iglesia Oriental, entre otras cosas, afirmando que se trata de errores periféricos, son errores circunstanciales, históricos, que no afectan el núcleo esencial de la fe. Pensemos también en la conducta bastante disipada de varios papas como Alejandro VI, y lo que afirman es, bueno, pues sí, estaba un poco perdido en términos morales, pero doctrinalmente era bastante lúcido. Entonces, aunque un papa pueda ser un criminal, como en varios casos en la historia de la Iglesia, con que se mantengan dentro de la doctrina, pueden seguir ejerciendo su ministerio papal. Por otro lado, va a haber como una distinción que van a hacer el ala conservadora, van a afirmar que hay bueno, eso no lo afirman ellos, es un uso común, hay un magisterio extraordinario que es el que proclaman los papas por medio de los dogmas, por medio de definiciones solemnes, pero también hay un magisterio ordinario, es decir, el papa o los obispos, cuando hablan en sintonía una cuestión de fe, por todos aceptada, están haciendo uso de su magisterio ordinario. Un ejemplo, no todo lo que nosotros como católicos creemos ha sido afirmado por los papas como un dogma de fe. Pensemos, ningún papa ha proclamado la existencia de Dios como dogma, ¿no? Y sin embargo es una cosa por todos sabida que la existencia de Dios. Ningún católico podría afirmar que Dios no existe sin dejar de ser católico. O, no sé, alguna otra verdad dada, por supuesto. Entonces, no todas las verdades, según esto, tienen que ser afirmadas por un dogma, sino que ya en el magisterio ordinario se afirman.
El cardenal Pericle Felici va a afirmar que la verdad segura y cierta, que hay verdades seguras y ciertas sin declaraciones oficiales. Pero esto nos mete en un problema muy fuerte, porque entonces de todo lo que declara el Papa, ¿qué cosa sí es una verdad que ha de creerse de manera con una obediencia obsequiosa? ¿Qué cosas no han de creer como una verdad revelada? Porque el Papa dice al final de ahora, en el caso de Francisco, digo, Hans Kuhn no se enfrentó a esto, pero pensemos ahora en el caso del Papa Francisco, que a la menor provocación de entrevistas o hace sus homilías diarias, pues ya no escritas por un asesor teológico, sino que él mismo va haciendo su homilía como un párroco pues sí, de nuestras parroquias, de nuestros pueblos. Eh, entonces, ¿qué de lo que dice el Papa Francisco o cualquier otro papa, así en un ambiente más coloquial, o en un ambiente, puede ser oficial, pero no con pretensiones de infalibilidad? ¿Qué de todo eso hay que creerlo como verdad revelada? Bueno, eso es un problema muy fuerte. Va a afirmar Hans Kuhn que el Papa se encuentra en una situación de aislamiento. ¿Por qué? Porque mientras que él afirma la pecaminosidad del uso de anticonceptivos, la mayoría de cristianos católicos hace uso de ellos y además en el mundo entero es una práctica común. Entonces, parece que el Papa, a partir de esta defensa del magisterio, se está quedando encerrado y solo. Ese es uno de los peligros a los que se enfrenta el Papa, según Hans Kuhn, eh, con esta defensa ultranza del magisterio. Un poquito más abajo, por favor. Ya casi terminamos. Se va a preguntar Hans Kuhn, ¿son ciertas las bases que sostienen el dogma de la infalibilidad? Lo que va a decir Hans Kuhn es que no son tan estables, tan fuertes ni tan ciertas. Por un lado, están basadas en manuales de teología escolástica, neoescolástica romana. Eh, Utilizan los conceptos propios del tiempo de Tomás y de Agustín, sin embargo, responden poco a la realidad moderna. Eh, esta afirmación, por ejemplo, desde esos argumentos neoescolásticos se va a afirmar que la infalibilidad es igual a la imposibilidad de caer en error. Los presupuestos entonces, más bien este dogma de la infalibilidad va a ser un presupuesto básico en esta teología escolástica romana, va a ser un presupuesto básico para la unidad y la indestructibilidad de la iglesia. Se afirma o se basa en esta promesa de Jesús de permanecer presente en la vida de la iglesia hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cómo permanece presente? Preservando a su iglesia del error. Así, más abajo, por favor. Ahora, hay que entender un poco, ya que vimos la definición de la escolástica tradicional, hay que entender un poco por qué el Concilio Vaticano I, la Curia Romana y el Papa Pío IX tienen tanto interés en declarar este dogma. ¿Por qué después de 18 siglos afirmar que el Romano Pontífice es infalible? Por un lado, hay que entender la historia del primado de Roma, que ya lo vimos al principio, cómo es bastante tortuoso, hay complicaciones históricas, pero por otro también el contexto histórico del dogma. Se da en la segunda mitad del siglo XIX en una Italia que está en un fuerte conflicto político y social. Ya desde la Revolución Francesa, toda la efervescencia que va a generar, y después el desencanto con Napoleón Bonaparte, va a generar un deseo de toda Europa de regresar al anciano régimen, el viejo régimen. Van a querer regresar a ese tiempo donde la aristocracia dominaba la sociedad y también, en cierto modo, a la Edad Media. Van a añorar esa Edad Media y esa época de cristiandad. Por lo tanto, en ese momento, considerarse tradicionalistas va a ser como un motivo de orgullo. Un tradicionalista es alguien de honor, alguien que quiere regresar a los valores cristianos. Se va a enfrentar ahí el romanticismo, este deseo de regresar, todo lo pasado fue mejor, es como su máxima, frente al liberalismo, liberalismo económico, liberalismo político, liberalismo social, y va a traer una fuerte confrontación. La Iglesia Católica va a tratar de mantener las imágenes bíblicas del mundo,
que son imágenes estables, que le dan cohesión a la sociedad y que permiten mantenerse en verdades absolutas. Frente a esto también nos encontramos al dominio de la razón. Se puede llegar a la verdad por medio de la razón. Pensemos en el positivismo filosófico, esta doctrina que dice que todo aquello que es demostrable es verdadero. Ahora, demuéstrame las cuestiones de fe, bueno, pues es un poco difícil, ¿no? Demuéstrame empíricamente la existencia de Dios, demuéstrame empíricamente la existencia o la resurrección de Jesús. Bueno, son cuestiones bastante complicadas de demostrar de manera empírica. Es otro de los condicionantes que hace que se quiera proclamar la infalibilidad papal. La cuestión romana, en ese momento el último rey de Cerdeña, Víctor Manuel II, va a proclamarse como rey también de Italia y va a buscar que Roma sea la capital de su nuevo reino. En ese momento Roma era parte de los estados pontificios que gobernaba el Papa y que sin embargo era un estado, un territorio bastante desordenado a nivel económico, social, político, atrasado en términos científicos, y esto va a llevar a que el estado pontificio tenga una mala fama a nivel internacional en Europa y a nivel internacional. Por eso no le va a costar mucho a Víctor Manuel II tomar Roma como su capital. Frente a esto, la única esperanza que tienen es declarar que el Papa es el primado de la Iglesia, el supremo pontífice y además que es infalible. Esto piensan los adeptos al Papa, que le va a permitir tener una nueva fuerza moral y que al final lograr todas estas amenazas que se siguen. Por otro lado, finalmente, y esto es bien importante tenerlo en cuenta, la personalidad propia de Pío IX, le va a ayudar a verse como mártir frente a la persecución de la Iglesia. Esto va a generar una devoción particular al Papa, va a generar que haya peregrinaciones regulares a Roma para visitar al Papa, audiencias papales, y además una estima especial hacia la figura del romano pontífice. Esto es algo que no se había visto antes. El Papa sí era el supremo líder de la Iglesia, era la cabeza de la Iglesia, el vicario de Cristo incluso, pero no había esta devoción tan rara que se empezó a gestar con Pío IX. Y esta devoción va a continuar todo el siglo XIX, el siglo XX, y vamos a vivir su máxima expresión con Juan Pablo II ya finales del siglo XX. Entonces es interesante entender esto, ¿no? Una devoción a veces un poco exagerada que se daba sobre el Papa, pues en realidad no es tan antigua, viene de 100 años tal vez atrás. Más abajo, por favor. Todo este conflicto político y esta forma en la que la Iglesia o la Curia Romana va tratando de resolver los problemas va a llevar a la definición de la infalibilidad del Papa. La definición va a partir del primado, la idea de que el Papa es el supremo líder de la Iglesia. ¿Por qué? Por un lado, porque es sucesor de Pedro, porque esta sucesión es perenne, es decir, es para siempre, no se va a interrumpir. Y por otro lado, la sucesión de Pedro le corresponde al obispo de Roma. Por eso esto se va a ver en la en la Constitución Apostólica, la Constitución Dogmática Pastor Eternus del Concilio Vaticano I. ¿Hay problemas históricos para afirmar esto? Sí, los hay muchos. Ya los hemos visto, algunos, incluso los papas, la idea en la Edad Media de que el Papa puede llegar a ser cismático y las dificultades exegéticas que encontramos. ¿Cómo afirmamos nosotros desde la Biblia, los católicos, cómo afirmamos desde la Biblia que el Papa tiene primado, que Jesús le ha dado el primado al obispo de Roma o al sucesor de Pedro? Es bastante complicado. Los exégetas no pueden probar esto, ni los exégetas católicos. Lo que va a decir Hans Küng es que se puede comprender este ministerio petrino desde el carisma del ministerio. El primado de Pedro se puede entender como un servicio y solamente así se puede entender la importancia del Papa. Más abajo, por favor, Mario. Ahora, la propuesta de Hans Küng. Ante toda esta situación, ¿qué es lo que propone Hans Küng? Por un lado, va a decir, y aquí nos abre totalmente el panorama hacia otras iglesias, que la iglesia de Cristo son todas aquellas iglesias que se dispongan a hacerlo. Y para ser la iglesia de Cristo necesitamos seguir el Evangelio. Entonces, esto incluye no solamente a la iglesia católica, sino a las diferentes iglesias de tradición protestante y a las iglesias orientales que se dispongan al seguimiento de Jesús en el Evangelio. Un poquito más abajo, por favor. También va a afirmar Hans Küng la indefectibilidad de la iglesia
que proviene de las promesas de la asistencia del Espíritu. La iglesia no es que sea inerrante, no es que no se equivoque, sino que por la promesa de Jesús, la iglesia se va a mantener en el camino de la verdad. No por propia privilegio, no por ella misma, sino por Jesús. Siempre y cuando entonces permanezca obediente al camino del Evangelio. La iglesia no posee la verdad, sino que se pone en camino de obediencia. La iglesia se dispone a seguir el camino de Jesús en el Evangelio. Y finalmente va a afirmar que el peligro y el pecado no pueden aniquilar al pueblo de Dios. Y esto lo va a constatar de manera histórica porque aún en los momentos más oscuros del papado romano, se encuentra con el testimonio de diferentes movimientos y personas laicos, sencillos dentro de la misma iglesia, como Francisco de Asís, por ejemplo, que van a tratar de darle vitalidad y van a rescatar a la iglesia. Entonces, a pesar de que el Papa o la curia romana o los obispos o la jerarquía puedan cometer errores y puedan incluso cometer inmoralidades, el pueblo cristiano se mantiene fiel al Evangelio y en ese sentido la iglesia se mantiene en la verdad. Un poquito más abajo, por favor. La iglesia entonces es entendida como comunidad de peregrinos en el Éxodo. Esto es bien interesante porque la iglesia no es poseedora ya de la verdad. La iglesia no se entiende de manera estática como una institución que es administradora y dispensadora de la verdad, sino más bien como una comunidad que va caminando y que quiere seguir viviendo en la verdad. Pero eso no implica que ya históricamente la está viviendo, sino más bien que quiere ser testimonio. Lo que va a decir Pablo, y aquí lo cita Hans Küng, que imperfecto es nuestro saber e imperfecto nuestro don de profecía, pero cuando venga lo perfecto, lo imperfecto se acabará. Es decir, la plenitud de la verdad que quiere vivir la iglesia la encontrará únicamente en la plenitud escatológica. Un poquito más abajo, por favor. Perspectivas. Finalmente, frente a la entrevista del cardenal Leo Joseph Sussens, va a presentar Hans Küng una propuesta de cómo podría ser un papa posconciliar. Y algunos de los criterios que da es una marcado por una visión evangélica y no jurídica y formalista. En ese momento, Pablo VI y los papas anteriores parecían más marcados e interesados por el derecho canónico que por el evangelio. Es necesario entonces que no se siga tanto la estructura jerárquica, legalista, canónica, sino más bien que hay una apertura al evangelio, a vivir el evangelio dentro de la iglesia. Otra característica es que fomentaría la descentralización y la legítima diferencia, una diferencia importante en espiritualidad, en liturgia, en teología y en derecho canónico. Hasta ese momento también se vivía una fuerte presión por vivir una hegemonía romana, que todas las iglesias del mundo fueron romanas. Una buena iglesia en comunión con Roma es aquella que copia las estructuras de Roma, que copia la liturgia de Roma, que copia el breviario de Roma, que copia y la práctica romana. Y lo que va a decir Hans Küng es que no, que la propuesta de un papa posconciliar debe ser aquel que permite la diversidad en la unidad. Un poquito más abajo, por favor. Bueno, aquí en este apartado, yo creo que sería importante preguntarnos, ¿no íbamos encaminados hacia allá por medio del Sínodo de la Amazonia? ¿No se estaba encaminando nuestra iglesia latinoamericana por esos pasos? ¿No es que nosotros queremos dar esos pasos ahora con esta Asamblea Eclesial Latinoamericana? Un poquito más arriba, por favor. Un papa posconciliar también tiene que ser aquel que entienda su función como una función de la iglesia y dentro de la iglesia, no como que se considere patrón o dueño o un agente externo de la iglesia, sino un miembro más de la iglesia que va llevando, que la va conduciendo hacia los caminos de Jesús. También sería un papa que reduciría el aparato administrativo de la curia. Pensemos ahora a Francisco, que lleva casi 10 años empeñado en una reforma de la curia vaticana y que parece que no termina de cuajar la reforma. Entonces, es una deuda pues que queda pendiente desde hace 30, 40 años y que no ha terminado de sanarse. Finalmente, propone Hans Küng que el elegido lo sea por un órgano representativo de la Iglesia Universal y no por un colegio de cardenales, hombres todos, europeos generalmente, y además ya de una edad mayor, que no son representativos de la Iglesia en general. Finalmente, un poquito más abajo, por favor, Mario.
ya para terminar, afirma que el ministerio de Pedro, entendido bíblicamente, solo puede ser un primado pastoral. No puede ser un primado legal, no puede ser un primado disciplinar incluso. Entonces, esta es la invitación de Hans Kuhn, un libro escrito hace 40 años, sí, 40 años, 41, y que hoy nos parece bastante actual. No sé si pueden dejar de compartir la diapositiva para abrir 5 minutos de debate. ¿Qué opinan de esta presentación, bueno, de este breve panorama? Traté de ser breve, pero sí es bastante amplio. No sé, me parece a mí, termino ya, que lo que ya hace 40 años nos presentaba Hans Kuhn, pues ahora estamos tratando de vivirlo en la Iglesia Católica con el Papa Francisco y parece que aún nos falta bastante, ¿no? El camino por recorrer no está terminado y el Vaticano II sigue dándonos todavía que pensar. Eh, no sé qué opinan ustedes desde sus comunidades, su realidad, ¿les suena, no les suena? Eh, ¿qué opinan? Asaf, por favor, sí, adelante. Perdón, es el nombre de mi hijo. Yo soy Jesús Vera, pero está bien. Mi hijo llega y lo modificó todo, pero no hay ningún problema. Saludos a todos. Abel, un gusto conocerte virtualmente, ¿verdad? Nos conocemos hace tiempo a través del Facebook y bueno, hemos intercambiado algunos pensamientos de vez en cuando. Bueno, es interesante ver, y son 50 años de infalible porque es 1970. Entonces yo nací en el 60, entonces 70 son 50 años, tengo 60 años, entonces tiene 50 años infalible. Lo interesante es ver también todo el proceso que va a tener hasta 1979 Hans Kuhn, cómo va a enfrentarse a Juan Pablo II, y realmente fue el Papa que lo va a disciplinar prácticamente, ¿no? Una lucha de poder, ser cristiano va a ser cuestionado, la iglesia va a ser cuestionada, sus escritos posteriores de Hans Kuhn, ¿no? Entonces una lucha que no comienza con infalible, una pregunta, pero va a terminar 10 años después hizo un repaso de lo que había hecho el primer año del pontificado de Juan Pablo II. Y eso fue la gotita que derramó prácticamente el agua, ¿no? Que vino a traer una disciplina que para muchos no debió haber sido. Y todos teníamos la esperanza que posiblemente se le fuera retribuida la licencia otra vez, pero sin embargo se adelantó ante la muerte, ¿verdad? Solamente como comentario. Gracias, Jesús, y un gusto conocernos. Sí, yo creo que ahí lo más complicado fue con Juan Pablo II, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención hace 2 años cuando leía por primera vez Infalible, cómo pues es bastante duro con Pablo VI ya Hans Kuhn. Y yo decía, bueno, si Pablo VI me parece todavía más moderado en el uso de la autoridad pontificia, y Hans Kuhn ya le reclamaba de esta manera, ya, más bien ya le cuestionaba de esta manera. Ahora Juan Pablo II creo que todavía es un retroceso más grande a la época preconciliar. Efectivamente fueron años bastante oscuros ese pontificado del 79 al 2005 y que seguimos viviendo todavía ese retroceso, no solamente en términos de teología, sino disciplinares y una crisis de la que no hemos podido salir los que pertenecemos a la Iglesia Católica. Pero bueno, afortunadamente tenemos pensadores como Hans Kuhn que han logrado tender puentes y vislumbrarnos un futuro un poco más esperanzador y pues por ahí vamos. No sé, ¿alguien más quiere comentar? Creo que Mario querías. Si alguien quiere hacerlo, adelante, no sé si. Luciano, te veo con ganas de compartirnos. Alejamente, Mario. Oye, hola, a ver cómo está, hola a todos. Mira, estaba pensando, es que tenía cara de, porque pensaba tres cosas al respecto. Uno, sobre todo la parte final de tu presentación, a ver, da mucho que pensar porque mucho de eso hoy día en cierto modo se está, no sé si aplicando de manera concreta, pero mucho de eso, mucho de las propuestas que aparecían ahí, ya en cierto modo ya existen, sobre todo el trabajo que está haciendo contra viento y marea, contra todo lo que sucede ahí en la curia, ¿cierto? El mismo Papa Francisco, mucho de eso ya se empieza a estirar, se empieza a observar. Y eso habla muy bien
del espíritu teológico, de la labor teológica y de la mirada a futuro que tiene Hans Küng. Eso como primer comentario. Lo segundo, claro, yo creo que esto de la infalibilidad papal marcó también una época en el sentido de que dentro del mundo católico, no sé si estarán de acuerdo los demás, eh, se estiló mucho esta especie, hasta, ¿cómo decirlo así?, de papolatría. Yo recuerdo muchas veces los encuentros juveniles, cuando generalmente en el entusiasmo, en la energía y todo eso, aparece esta idea del viva el Papa, no sé, ustedes han escuchado de repente las transmisiones, en vez de decir, no sé, pucha, a mí nunca me han gustado estas manifestaciones masivas, por una cuestión personal, pero ya, por último, ya, gritemos viva Jesús, no sé, pues viva María y todas las vocaciones que se puedan decir, pero muchas veces se escucha esto de viva el Papa. Eso es como que a mí me deja marcando ocupado. No sé si tendrá que ver con este análisis que hace Kim, no sé si qué me podrás decir tú, Abel. Eso es lo segundo. Y lo tercero, lo formulo como pregunta para ti y yo creo que también para todos. Si alguno de ustedes ha observado en los últimos 50 años alguna definición haciendo uso, porque claro, la definición de infalibilidad no es para todo, ¿ah? Por eso también es importante, es para asuntos, declaraciones solemnes que tienen que ver con la doctrina y con la moral, algo así dice el texto. Yo al menos en más de 50 años yo no he notado yo no he escuchado ningún papa, no he leído ningún papa dar una declaración solemne así del tipo, no sé, pues, de un dogma como la Asunción de María o la misma infalibilidad papal. Yo no sé, a lo mejor me equivoco, pero yo no sé si ustedes, como que se llama, han escuchado algo, yo al menos no. Eso, felicidades Abel por tu presentación. Gracias. Gracias, Luciano. Bueno, empiezo por la última. El último dogma fue este de la Asunción con Pío XII. Los demás papas no quisieron, algunos no quisieron expresar o declarar nuevos dogmas, a otros, Juan Pablo II ya no le dio tiempo. Algunos dicen que por ahí estaba a punto de proclamar a María como corredentora, que hubiera sido terrible para el diálogo con otras tradiciones cristianas y con otras religiones, incluso para el mismo catolicismo. Pero sí, fíjate que estuvo a 2 pasos Juan Pablo II de proclamar dogma no recuerdo si es la Evangelii Vitae o Veritatis Splendor, una de las dos. Declara casi como, está así, poquito le faltó para declarar el aborto como, o sea, la negativa al aborto, como dogma de fe. Por ahí, creo que es la Veritatis Splendor, luego busco la cita, pero así está utilizando yo como supremo pastor, o sea, le faltó decir que declaraba el dogma, pero utiliza casi toda la fórmula de proclamación. Esa es una. Y la otra, en la cuestión de la ordenación de mujeres. No lo termina de proclamar dogma, pero también utiliza una fórmula bastante arriesgada cuando dice que desde este momento en adelante, casi para la eternidad, el camino del sacerdocio a las mujeres está cerrado. Y el mismo Francisco lo ha dicho cuando le han preguntado, ha afirmado él que ese tema ya lo cerró Juan Pablo II, esa puerta ya la cerró Juan Pablo II. Entonces no es dogma, pero ya cuando afirmas que la puerta está cerrada es bastante grave, ¿no? Porque quiere decir que no hay posibilidad de disenso, o por lo menos eso quiere dar a entender el Papa. Entonces son 2 oportunidades que me parecen bastante graves, que parece que se hace uso del magisterio papal, ¿no? Esa es una. La otra también, en México vivimos el Juan Pablo hermano, ya eres mexicano, y México siempre fiel, lo vivimos aquí, y hubo una efervescencia que hasta las papas sabritas sacaron estampitas del Papa en el interior de los paquetes. Entonces, no, la efervescencia aquí por Juan Pablo II fue terrible. Digo, o sea, hubo mucha devoción y demás, pero eso encubrió también crímenes importantes como los de Marcial Maciel, por ejemplo. O sea, sí, hermano, eres mexicano y todo, pero sus relaciones con el poder político y con
zonas oscuras de la jerarquía mexicana fueron bastante cuestionables. Ahora, es interesante eso, porque todavía en este momento hay una cierta devoción en México hacia la figura del Papa, especialmente en el catolicismo, y cuando lo confrontas con la historia te das cuenta que eso tiene 100 años, 200 años casi, menos de 200 años, y que durante el resto del tiempo, sí, el Papa tiene una función especial dentro de la Iglesia, la primacía, pero no había esa devoción tan exacerbada. Esta también es criticable, por ejemplo, esta canonización a diestra y siniestra que se ha hecho de Juan XXIII, Pablo VI. Yo no sé si Juan Pablo I ya es santo, pero por lo menos beato ya es. Juan Pablo II, que bueno, es una canonización terriblemente controvertida, y probablemente a Benedicto cuando muera, no dudo que lo canonicen. Entonces, si nos damos cuenta, hasta hace poco Pío X era el último papa canonizado. Prácticamente hasta Juan Pablo II fue el primer papa canonizado, o el segundo papa canonizado del siglo XX. Entonces, como que se transformó en el finales del XIX, todo el siglo XX, la figura del papa. Y esto está relacionado también con la pérdida de los estados pontificios. Yo creo que aquí la historia nos ayuda a ver eso. Entonces, esa devoción de repente un poco sana espiritualmente por el papa es bastante cuestionable. Y no sé, otro comentario. Bueno, quería comentar esto que tal vez mucho del análisis que hace Hans Kung en toda su teología tiene que ver con la historia. Y bueno, nada más, o sea, pensar que Juan XXIII era historiador, o sea, que el Papa que convocó al concilio tenía un poco, bueno, por lo menos compartían la disciplina, ¿no? La mirada hacia el pasado de la historia. Creo que fue quizá algo que permitió no tener miedo a una renovación, o sea, desde el planteamiento de Hans Kung y bueno, también la apertura. Y otra cosa que quería mencionar, justo, o sea, esto que mencionas al final de tu exposición, ¿no, Abel? A mí me parece que estamos como viviendo el desvelamiento de una renovación quizá más importante que Vaticano II, no solamente en la Asamblea Eclesial Latinoamericana, que es como un ensayo, sino en el próximo sínodo sobre la sinodalidad, ¿no? En donde, o sea, creo que se agregan estos elementos que presentaste, desde la participación de las conferencias episcopales, ¿no? O sea, recoger la opinión de todos. Es un diálogo general, o sea, descentraliza por completo. Es volver es lo que había ya anunciado el Concilio Vaticano, ¿no? O sea, a partir de los sínodos, pero que eran espaciados. Creo que con esta reforma que se da en esta semana que se anunció, nos convertimos en una iglesia permanente en estado de concilio, ¿no? O por llamarlo en otra palabra, que es la que se usa, en sínodo, ¿no? En tanto preparación al sínodo y luego realización del sínodo. Entonces bueno, eso, un punto. Pero otro también que creo que esta devoción que se tenía por el Papa hoy no está tan presente. Bueno, por algunos sí, ¿no? Tiene sus fans, en algún sentido, pero por otros para nada, ¿no? O sea, de los que declaran la cátedra vacía, ¿no? O de que hay cuestionamientos muy, muy fuertes. O sea, yo creo que quizá de repente Francisco le tira al centro para que no vaya a pasar algo fuerte, ¿no? O sea, no solamente de cisma, sino, bueno, sería lo que ya es un eco, ¿no? Es esto. Pero bueno, ahí también como para animarnos a aprovechar estas invitaciones de asamblea y de sinodalidad. Bueno, yo dos últimas cosas ahorita con lo que comentabas. Una, y ya lo decía al final, para Hans Küng el peligro que corría Pablo VI, y que me parece que lo vivimos y podemos profundizar en él, es convertirnos en gueto y aislarnos. La Iglesia Católica, y no solo la Iglesia Católica, sino el cristianismo en general, corre el peligro de encerrarse en sus dogmas, encerrarse en lecturas acríticas de la historia, de la Biblia y de la realidad,
y dejar que el mundo siga su curso y quedarnos al margen, ¿no? Y yo creo que eso fue un peligro muy grande con Ratzinger. Me parece que sí fue un momento muy fuerte, pero puede seguir todavía presente entre nosotros. Esa es una. Y la otra, con esto de la Asamblea Eclesial Latinoamericana, hay otra cosa importante. En la Lumen Gentium se habla de la infalibilidad papal, se habla de la infalibilidad del colegio episcopal cuando está en comunión con el Papa, pero una novedad o algo que rescata de la tradición es la infalibilidad del pueblo de Dios. No solamente es el Papa infalible, no solamente son los obispos, sino también el pueblo de Dios es infalible cuando todos los cristianos, desde el Papa hasta el último fiel laico, comparten una fe común. Entonces, esto es importante para esta asamblea, creo yo, y restar este infalible pueblo de Dios. Bueno, pues gracias por, creo que ya nos extendimos bastante. Muchas gracias por la participación. Yo me tengo que retirar. Muchas gracias, Abel. Pues nos seguimos viendo. La invitación para el jueves seguiremos con Teoría Queer. El sábado, los conversatorios de la Asamblea Eclesial y alternativas a la modernidad capitalista. Bueno, pues bonita noche. Un abrazo. Gracias. Y nos vemos el próximo martes. Un abrazo para todos. Buenas Chao, chao. noches. Gracias. Descansen, hasta luego. Adiós.